En la década de los años 60, México vivió una época de opresión de libertades por parte del gobierno, que tenía como presidente de la República a Gustavo Díaz Ordaz. Tras varios conflictos dentro de la política económica y el autoritarismo del gobierno mexicano, generaron movimientos de protesta alrededor del país. En esa época los conflictos caciquiles y de abigeato y de robo y de extorsión y de esclavitud prácticamente con los campesinos, pues fue el detonante mayor en el país. Había empresarios extranjeros que explotaron a la gente durante años. No había una equidad económica y mucho menos un equilibrio social. El 22 de julio de 1968 se enfrentaron estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional con los alumnos de la preparatoria particular Isaac Ochoa Terena. Este enfrentamiento marcaba la rivalidad entre las vocacionales del Instituto Politécnico y las preparatorias de la UNAM. Los estudiantes fueron reprimidos con gases lacrimógenos y las vocacionales fueron ocupadas por granaderos. Esto provocó que se organizaran más protestas estudiantiles por parte de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Hubo un partido de fútbol, se enfrentan los jóvenes por una disputa, se van a los golpes, se pide la acción represiva de la policía. Había un cuerpo de granaderos, entraron a las escuelas, golpearon a los jóvenes, y en solidaridad a ese acontecimiento que fue reprimido tan brutalmente, pues se hizo manifiesto en todas las escuelas, tanto vocacionales del Poli como preparatorias de la UNAM, para que se calmaran los actos represivos. El movimiento comenzó a crecer hasta que las escuelas del Instituto Politécnico, la UNAM, Champingo y varias universidades de los estados de la República se declararon en huelga. La Marcha del Silencio tuvo lugar el día 13 de septiembre, en la cual 250,000 participantes caminaron en silencio para no provocar disturbios con la policía. El ejército decidió tomar la ciudad universitaria. El rector no estuvo de acuerdo con ello, por lo cual encabezó una manifestación con una duración de 12 días. Se fueron uniendo tanto grupos de trabajadores, sindicatos, obreros, y dieron como inicio de todas estas insatisfacciones una marcha que se genera en la zona sur de la Ciudad de México. Se amenazaba con intervenir la huelga y con introducir esquiroles, como siempre lo ha hecho el gobierno. Eso dio como origen a que se convocara una marcha silenciosa, pero estaba muy cercana la fecha para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Se había actuado ya con violencia, se había reprimido y cortado varias marchas, al grado de que una de ellas, que fue hacia el Zócalo de la Ciudad de México, los granaderos persiguen a muchos de los jóvenes, se abren las puertas de Palacio Nacional y empiezan a salir tanques con brigadas enormes de soldados y golpeando a la gente que estaba a su alrededor y amenazando pues matar a la gente. La agitación se extendió por toda la ciudad mediante brigadas de estudiantes que efectuaban volantes, pintas, boteos y mítines relámpago. La dirigencia estudiantil se trasladó al Instituto Politécnico y a la zona de Tlatelolco. Continuaron los múltiples y violentos enfrentamientos. Estaba yo pues informando y repartiendo propaganda del movimiento estudiantil. El gobierno cerró muchas de las imprentas que estaban reconocidas y que se utilizaron para hacer propaganda política, aparte de que este movimiento fue algo incontrolable porque se dieron sucesos increíbles. En la tarde del 2 de octubre de 1968 se convocó a una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en demanda de mayor libertad de expresión. Unos minutos después de iniciar la manifestación, con los líderes y oradores en el tercer piso del edificio Chihuahua, un helicóptero que sobrevolaba la plaza lanza una bengala, siendo esta la señal que el mismo gobierno había dado para que el ejército y el denominado Batallón Olimpia empezara a disparar contra los manifestantes. Afortunadamente yo no tuve la oportunidad
era tanta la tensión que se veía, se alcanzaban a ver los camiones de granaderos y de militares que estaban contorneando toda esa zona, y uno de mis compañeros me juega en un volado el que fuéramos a la Plaza de las Tres Culturas, que era mi exigencia, y él a meternos al cine. Me gana el volado y por una buena parte creo que eso nos salvó. El 2 de octubre no se olvida. Es una fecha que no quedará solo en la memoria de sus protagonistas, sino que ya forma parte de la historia. Ese día, el movimiento estudiantil fue reprimido de la forma más sangrienta, cruel y cínica posible en la llamada matanza de la Plaza de las Tres Culturas. La niebla del silencio todavía esconde muchos detalles de lo que pasó, empezando por el número exacto de los muertos. Nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, y de verdad pues no teníamos el temor, porque siempre pensábamos que actuamos por una causa noble y por una causa justa. Pensábamos que esto iba a dar como origen un cambio. Realmente la gente que se esfuerza porque haya un cambio educativo ha sido reprimida y ha sido desaparecida. El movimiento 68 fue un sacrificio nacional que pensábamos todos que iba a tener un cambio, iba a traer un cambio y un posicionamiento muy ecuánime para hacer un cambio social, y lo único que ha traído es pues desvergüenza, cinismo, un silencio a voces que reclamamos y seguiremos reclamando hasta que entreguemos el equipo. Sin duda, el movimiento del 68 es una cicatriz la cual los mexicanos nunca olvidaremos. No olvidaremos la impotencia de los ciudadanos por no poder encontrar la seguridad en su gobierno. No olvidaremos a aquellos que fueron sentenciados injustamente. No olvidaremos las miles de gargantas que exigían a gritos la justicia. No olvidaremos la sangre derramada de quienes lucharon en busca de un mejor país. No olvidaremos las lágrimas de las familias que no solo perdieron la esperanza, sino también a sus seres amados. No olvidaremos a los inhumanos que se atrevieron a cometer semejante atrocidad y que sus actos quedaron impunes. Pero principalmente, no olvidaremos que a pesar de los años, nuestro país sigue recibiendo puñaladas por parte de nuestro gobierno. No sabemos cuánto más va a soportar. México sigue sangrando y los ciudadanos no podemos seguir sedados por lo que los medios de comunicación nos imponen. Debemos despertar, abrir los ojos, escuchar los gritos. Los inconformes somos demasiados. Debemos aprender a que soñar es posible y que uno somos todos. Hace ya tiempo que a historia pasó, la gente no